Muy buenas chicos y chicas, estudiantes del Bachillerato Internacional. Hoy voy a iniciar una serie de vídeos en los que voy a ir comentando los booklets o cuadernillos que se os proporcionan durante los Paper 2 de las asignaturas de ciencias. Voy a empezar por el de física, aunque como sabéis también se proporciona en química y en matemáticas. Y bueno, mi idea es que esto sea un repasito general de todas las fórmulas que van apareciendo en estos cuadernillos, que la verdad que son muy útiles y que sepáis sobre todo encadenarlas, reconocerlas, saber para qué sirven, cómo se relacionan unas con otras, etcétera, etcétera. ¿Vale? No voy a grabarlo todo, por supuesto, en un vídeo porque son muchísimas fórmulas, así que en principio voy a seguir el orden que marca el propio cuadernillo, que en el caso de física ya sabéis que lo podéis, bueno, en realidad en todos los podéis descargar gratuitamente de Google, ¿vale? Entonces ponéis en Google Booklet IB Physics y aparece este cuadernito de libre acceso en el que aquí tenéis, pues bueno, al principio tenéis áreas matemáticas, o sea, fórmulas matemáticas de áreas, volúmenes, que esto lo comentaré directamente al final. Constantes elementales, que no tiene mucho sentido comentarlas ahora si no hemos visto las ecuaciones todavía, que también lo dejaré para el final. Prefijos multiplicadores, ¿vale? Que también lo veremos al final. Unidades de conversión y, bueno, símbolos de circuitos, que también lo veremos. Y entonces mi idea es empezar aquí, ¿vale? Donde pone Equations Core. Core se refiere, pues eso, a que son ecuaciones ya que son importantes para lo que es el curso de física y que son propiamente de la física, ¿vale? Hoy me voy a dedicar solo a comentar los topics 1.2 y 1.3, ¿vale? Que son, digamos, cosas básicas que tenéis que saber tanto de, como pone aquí, incertidumbres y errores y vectores y escalares. En concreto, en física, saber trabajar con vectores es fundamental. Entonces, bueno, vamos a repasar los conceptos básicos de vectores y de errores. Bueno, aquí lo que os están diciendo básicamente en la primera columna es que cuando se suman dos magnitudes, como sabéis, bueno, cuando se hace operaciones con magnitudes en general, hay un error asociado y en física el error es muy importante, así como la unidad, ¿vale? Entonces, ese error se calcula de manera diferente en función de la operación que se esté llevando a cabo. Aquí lo que os pone es que si la magnitud que se calcula es una suma, que se obtiene como una suma de dos parámetros que son A y B, el error asociado, la incertidumbre asociada, se obtiene sumando las incertidumbres asociadas a cada medida A y B, ¿vale? En caso de que fuera un producto, pues un producto o una división, la incertidumbre relativa, es decir, el valor de la incertidumbre partido por el valor del resultado de lo que es esa medida, que aquí llama Y, sería igual a la suma de las incertidumbres relativas de cada medida. Es decir, la incertidumbre de la primera medida entre el valor original de la medida, más la incertidumbre de la segunda entre el valor de la segunda, etc. ¿Vale? Ahora veremos ejemplos. En el caso de una potencia, pues bueno, lo mismo, la incertidumbre relativa, es decir, el valor de la incertidumbre, que es lo que queremos nosotros calcular, partido por el valor de la medida, sería en valor absoluto el exponente, ¿vale? La n es el exponente, por la incertidumbre de la medida entre el valor de la medida, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, porque esto así en abstracto entiendo que es un poco lioso y a lo mejor no se comprende muy bien. Aquí os he puesto las fórmulas, ¿vale? Solo del producto y de la suma, porque en realidad entendido uno, entendidos todos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginaos que nos dicen que tenemos un rectángulo y queremos calcular el perímetro y el área de ese rectángulo, expresando sus incertidumbres. Entonces aquí nos dan las medidas de lo que es la base del rectángulo y de la altura. Vamos a llamarle a la base A y a la altura B. Bueno, pues aquí A sería el valor de la medida, el 2,01, y lo que hemos llamado en la fórmula incremento de A sería esto de aquí, lo que va acompañado con el más menos. Vale, la incertidumbre siempre se pone con un más menos, porque no se sabe si la medida queda por encima o queda por debajo. Vale, tenemos esa incertidumbre, como dice la palabra. Y B sería 1,37 más menos 0,01. Y aquí este 0,01 sería precisamente el incremento de B. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué hago cuando tengo que calcular un perímetro de una figura? Pues sumo todos los lados, ¿no? En el caso de un rectángulo, pues tendría que sumar A más B, que es lo mismo que decir 2A más 2B. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro, y a ese perímetro le llamo Y, por ejemplo, para mantener la notación que hay en el booklet, tendría que ese perímetro da 6,76 centímetros, ¿vale? 2 y hago 2A, es decir, 2 por 2,01 más 2 por 1,37, daría 6,76. Vale, ¿cómo calcularía la incertidumbre? Bueno, pues la incertidumbre tendría que calcularla sumando las incertidumbres de todas las medidas. Como sumo dos lados que son iguales y otros dos que son iguales, pues la incertidumbre se calculará multiplicando 2 por la incertidumbre de A más 2 por la incertidumbre de B. En este caso sería 2 por 0,02
más 2 por 0,01. Y al final el resultado quedaría 0,06. Entonces, el perímetro se expresaría como 6,76 más menos 0,06 centímetros. Es muy importante que os acordéis, en física, por Dios, siempre, 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 de poner unidades a las cosas, ¿vale? Si esto es una longitud, porque es un perímetro, pues habrá que poner centímetros ahí. Si fuera, yo que sé, un volumen, pues habría que poner metros cúbicos, centímetros cúbicos o lo que sea, ¿vale? Sencillo, la suma es sencillo, vamos a ver qué pasa con la multiplicación. Si yo tengo que calcular el área, como sabéis, el área de un rectángulo es base por altura, es decir, en este caso sería A por B. Entonces, si yo hago A por B, hago 2,01 por 1,37, el resultado me quedaría 2,7537. Muy importante, fijaos que lo he redondeado a 2,75 porque no puedo expresar nunca, importante esto también, no se puede expresar nunca un resultado con más cifras significativas que los datos originales. Es decir, si mis datos aquí tienen 3 cifras significativas, como bien podéis ver, ¿vale? Esta medida tiene 3 cifras significativas, porque este 0 del medio es significativo, y esta medida aquí tiene 3 cifras significativas, porque son 3 cifras distintas de 0, yo no puedo dar un resultado, como en este caso, con 5 cifras significativas. Tendría que darlo con 3. Entonces tendría que truncar o mejor redondear. En este caso hemos redondeado, ¿vale? Y al redondear pues queda igual que truncar, queda que es 2,75. Vale, ¿cómo calculo la incertidumbre asociada al área? Aquí el área me he confundido, perdón, sería A mayúscula. Bueno, pues para calcular la incertidumbre asociada al área, aplico esta formulita de aquí, la que acabamos de ver en el bucle. Lo único que he hecho es despejar la y ya pasarla directamente para el lado derecho multiplicando. Y así ya me da lo que es el valor de la incertidumbre. Vale, en este caso, la y se corresponde con el área, es decir, 2,75. Entonces habría que multiplicar 2,75 por paréntesis 0,02, que es la primera incertidumbre, entre la medida original, que es 2,01, más la segunda incertidumbre, la de B, que es 0,01, entre B, que sería la medida original de B, que es 1,37. Si esto lo operamos, da algo así como 0,047, y de nuevo habría que redondearlo a 0,05 para que tengamos un número de cifras significativas correcto. Por tanto, el área final se expresaría como 2,75 más menos 0,05 centímetros cuadrados, ¿vale? Bueno, creo que con este ejemplo debería haber quedado más o menos claro, si no, escribidmelo en los comentarios. Vamos ahora a ver vectores. ¿Qué pasa con los vectores? Bueno, pues aquí simplemente os ponen nociones básicas de que si este es el ángulo, bueno, este es el vector A, un vector genérico, puede ser una fuerza, una velocidad, lo que sea, un campo eléctrico, y a V y a H serían sus componentes cartesianas, es decir, las componentes cuando este vector se proyecta en el eje X y en el eje Y. Vemos que el ángulo que se forma aquí es un ángulo θ, ¿vale? Genérico, el ángulo que forma el vector con el eje de las X, y aquí nos ponen que la componente a su h se puede calcular como a por el coseno de θ y la componente a su v se puede calcular como a por el seno de θ. Bueno, esto es trigonometría pura, no tiene mucho misterio. Lo que sí voy a repasar brevemente algunas formas alternativas de calcular las cosas, ¿vale? Porque no está de más que las conozcáis, porque no siempre nos dan el ángulo con el eje de las X, a veces nos dan el ángulo con el eje de las Y, que yo aquí le voy a llamar phi. Entonces yo aquí os he hecho un nuevo dibujo y os he puesto aquí varias alternativas distintas mediante las cuales podéis calcular las distintas componentes. Por ejemplo, a su h, si bien es cierto que se puede calcular como a por el coseno de θ, también se puede calcular como a por el seno de phi, donde phi sería el ángulo complementario a θ en este caso. Con AV pasaría lo mismo, se puede calcular, y lo habitual es calcularla como a por el seno de θ, pero también se puede calcular como a por el coseno de phi, porque en este caso a su v sería el cateto contiguo a la hipotenusa, no el opuesto, ¿vale? Y muy importante, que esto no lo pone en el booklet, ¿cómo se calcula el módulo de un vector? Bueno, pues el módulo de un vector se calcula aplicando simplemente esta formulita de aquí, que no es más que el teorema de Pitágoras, ¿vale? Yo aplico el teorema de Pitágoras. ¿Por qué puedo aplicar el teorema de Pitágoras? Bueno, pues porque fijaos en una cosa, que es que esto es un triángulo rectángulo, en el cual el vector, el módulo del vector es la propia hipotenusa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calculará el módulo de ese vector? Que, por cierto, se suele representar con unos palos como si fuera un valor absoluto y con la notación del vector. Así se representa un módulo. Bueno, pues se calcularía como la raíz cuadrada de a su h al cuadrado más a su b al cuadrado, ¿vale?
¿Qué es el módulo? Bueno, el módulo es lo que mide el vector, ¿vale? Es lo largo que es el vector. Si se trata de una fuerza, pues el número de newtons que tiene ese vector, 50 newtons, 80 newtons. Si se trata de una velocidad, pues la velocidad, digamos, en número, 20, 40 metros por segundo, 80 kilómetros hora, etcétera, etcétera, ¿vale? El módulo de un vector es interesante, pero la verdad es que aporta poca información si no se conocen las componentes. Me da un poco igual decir que estoy aplicando una fuerza de 50 newtons si no digo hacia dónde la estoy aplicando, ¿no? Las unidades vectoriales quedan más o mejor definidas con sus componentes, ¿vale? Con los ángulos pasa lo mismo, no me enrollo. Lo suyo es, si nos piden el ángulo y tenemos las componentes cartesianas, que se calcule como el arco tangente de AV partido por H, ¿vale? Por si alguien no lo recuerda, el arco tangente con las calculadoras Casio normal se obtiene presionando la tecla Shift y tangente, ¿vale? Y sale pues esa función que es tangente a la -1, que lo que nos devuelve es un ángulo en función del valor de la tangente, ¿vale? Pero esta no es la única manera de calcularlo. Θ también se puede calcular utilizando el seno, es decir, como el arco seno de AV partido por A, y también se podría calcular como el arco coseno de AH partido por A, ¿vale? Cualquiera de estas tres fórmulas nos devolvería el mismo ángulo, porque en realidad estamos usando la función trigonométrica correspondiente a los catetos o la hipotenusa que tenemos aquí dentro, ¿vale? Si quisiéramos calcular phi, podríamos hacer un razonamiento similar a aquí arriba, cambiando las funciones trigonométricas, invirtiendo el orden, digamos, o sencillamente, más fácil, calcularlo como 90 menos el valor de θ, que es más sencillo. Bueno, vamos a ver un ejemplo rápidamente. Imaginaos que nos dicen que las componentes de un vector velocidad son 3i más 4j metros por segundo. Esta notación es muy habitual en física para expresar un vector. La notación i se hace corresponder con la componente x y la notación j se hace corresponder con la componente y, ¿vale? En realidad decir esto es lo mismo que decir el vector 3, 4. Notación con la que estaréis más familiarizados de matemáticas, seguramente, ¿vale? O sea, decir 3i más 4j es lo mismo que decir vector 3, 4. Es exactamente lo mismo. Vale, si a mí me piden calcular el módulo de este vector y el ángulo que forma con el eje de las x, pues nada. Me hago aquí un pequeño dibujito, fijaos, la componente x es 3 y la componente y es 4. Y si lo que quiero es calcular el módulo, pues nada, aplico la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto si lo operáis da 25, o sea, la raíz de 25, que es 5. ¿Vale? Esto sería lo que vale la velocidad, es decir, este vector de aquí valdría 5, ¿vale? Y si quiero calcular el ángulo con el ángulo que forma ese vector velocidad con el eje horizontal, pues nada, calculo el arco tangente de 4 tercios, que si lo hacéis con la calculadora resulta dar un ángulo de 53,13 grados. Bueno, pues significa que este vector está formando con la horizontal un ángulo de 53,13 grados. Bueno, chicos, pues por hoy no voy a comentar nada más. Mi idea era que fuera un vídeo no muy pesado, para entrar en calor, pero bueno, seguiré grabando para las siguientes fórmulas del booklet, seguiré grabando vídeos similares a estos. Espero que os sean útiles y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo muy fuerte.